Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar avanzando en este desarrollo del estudio del libro de Apocalipsis, y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 10, que nos habla sobre la visión del ángel con el librito. Bueno, vamos a sacar varias enseñanzas de esta visión, pero siempre tenemos que recordar cómo se va desarrollando esta visión, ¿no? Porque tiene toda una continuidad. Primeramente nos está hablando de que hubo una persecución, habrá una persecución que se ejercerá contra la iglesia, una persecución mundial. Esto sucederá en todo el mundo y bueno, ya hemos visto en la apertura de los sellos que esa persecución comienza a través de una persecución civil, seguida por una persecución económica. En el cuadro del cristiano también se encuentra la muerte. Pero bueno, también hemos visto que hay un clamor del pueblo de Dios, tanto en la tierra como en la presencia del Señor, de todos aquellos que partieron de esta tierra en fidelidad con Dios, en medio de persecución. Hay un clamor que en el capítulo 6, versículo 11, lo hemos visto, ¿no? A las almas de aquellos que habían sido fiel al Señor, ¿sí? Al testimonio de Cristo. Y bueno, ellos le hicieron una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Dios Todopoderoso, no vengas la sangre nuestra de aquellos que moran en la tierra? El Señor les dijo: esperen un poco de tiempo, todavía no es el tiempo. Bueno, el clamor de Dios llega a la presencia de Dios. En medio de esta gran persecución, la iglesia clama a Dios y el Señor responde. Y responde a través de juicios, ¿sí? Juicios parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios podría destruirlos de una a todos, pero Dios es misericordioso. Por lo tanto, parte de los impíos muere en cada una de estas advertencias, en cada uno de estos juicios. Y los que quedan vivos, estos juicios deberían hacerlos reflexionar, ¿no? Porque es un llamado al arrepentimiento, es oportunidad que Dios les está brindando para que se arrepientan, para que dejen de perseguir a la iglesia y se unan a los redimidos, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Lamentablemente, no todos quieren acceder a la salvación, es decir, no todos quieren arrepentirse, porque es un requisito para la salvación el arrepentimiento. Y es así como se van desarrollando estas advertencias, estos juicios parciales que están siendo derramados sobre los perseguidores de la iglesia, sobre los impíos. Estos juicios no caen sobre los redimidos, sobre el pueblo de Dios, sobre los siervos y siervas de Dios, sino que cae sobre los impíos. Y ¿saben qué? La paciencia de Dios es grande, pero la paciencia de Dios tiene un límite, hermanos. Sí. Y cuando ese límite se concreta, Dios ya no espera más y su paciencia da lugar a la ira de Dios. Y es esto lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque el Señor está alcanzando oportunidad en medio de estos juicios parciales. La primer trompeta, ¿sí? Que es un simbolismo, no es que van a sonar trompetas, sino que es un simbolismo de uno de los juicios que se derramará sobre los impíos, que caerá sobre las cosechas. La segunda trompeta, que tiene que ver con una catástrofe sobre los seres vivientes del mar, ¿sí? Que va a afectar a los navíos y a los seres
vivientes del mar. Esto, por supuesto, afecta a la industria pesquera. Bueno, y así se van suscitando diferentes advertencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Y es lo que vamos a ver aquí. Llega un momento, hermanos, que la paciencia de Dios da lugar a su ira. Y es este el mensaje que vamos a ver aquí, en donde la visión nos muestra un ángel fuerte, ¿sí? Que nos señala dos realidades, ¿sí? Se acerca el juicio final y la salvación de todos los redimidos. Un mensaje de condenación, de juicio, y un mensaje de salvación. Y también nos va a hablar de los mensajeros de Dios, ¿sí? Los cuales tenemos también una dicotomía, una dualidad. Cuando predicamos el mensaje salvador, y es una alegría inmensa, un gozo, una felicidad, nos sentimos privilegiados, pero también es una carga, porque si bien alcanzamos un mensaje de salvación, no dejamos de decir que también para aquellos que lo rechazan hay condenación. Y es esto lo que vamos a ver hoy también. ¿Saben que la Biblia nos enseña en 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 respecto a el pregonero de justicia Noé, que dice que mientras esperaba el tiempo, ¿sí? Se iba desarrollando, iba preparando el arca que Dios le había mandado. En todo ese tiempo él estuvo predicando, 120 años. Miren la paciencia de Dios. No ganó una sola alma, ¿sí? Solamente su familia, que en su totalidad eran 8 personas. Pero 120 años predicando respecto a este juicio que llegaría por el pecado, llamando al arrepentimiento a toda esa generación. Y nos habla allí en 1 Pedro 3:20 respecto a Noé, el fiel pregonero de justicia. Y esta paciencia de Dios esperaba el arrepentimiento de aquel pueblo degenerado. Pero al fin el día llegó, el día en que Dios mandó a Noé y a su familia que entraran en el arca, y Jehová mismo cerró la puerta y vino el diluvio y destruyó a todo ser viviente sobre la faz de la tierra, y ya no hubo más advertencia. Sencillamente porque la paciencia de Dios había concluido. Y la destrucción vino sobre aquella generación, y es lo que sucederá aquí, lo que se nos está anunciando de antemano que sucederá. Estos juicios parciales sirven de advertencia para los impíos, llamándolos al arrepentimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a pesar de que ven que lo que está sucediendo son catástrofes naturales, son situaciones que evidentemente son poderosísimas, no reconocen la autoridad de Dios, el poder de Dios como soberano, como altísimo, como rey de reyes y señor de señores. Y llega el momento en que ya no habrá más advertencias. Qué triste situación, ¿no? Cuántas veces el Señor llama una y otra vez y la gente es indiferente, ¿no? Y no me pasa nada, piensan, no me pasa nada, hasta que la paciencia de Dios llega a su tope, al límite, y se desata la ira de Dios. Así que, mis amados hermanos, esta visión nos introduce al tema cuando se agota
la paciencia de Dios. Apocalipsis capítulo 10 versículos 1 al 7 dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, ¿no? Nos está señalando, como muchas veces hemos visto, la gloria de Cristo, ¿no? El Cristo glorificado. Así se lo manifiesta en visión. Este es un mensaje que nos está alcanzando Jesucristo. Dice, tenía en la mano un librito abierto. ¿Recuerdan cuando tomó de la mano derecha de aquel que estaba sentado ese libro? Él es el que nos revela todo. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hace tanto tiempo que viene anunciando el Señor cómo será el fin, cómo concluirá esta batalla entre la luz y las tinieblas, y la gente sigue siendo indiferente. Hay un llamado de atención. Hasta aquí fueron las advertencias. Ya no habrá más advertencias. Comienza a anunciar el juicio de Dios. Juan es el que está manifestando esta visión que le está siendo revelada para su pueblo, para su iglesia. Pero antes de entrar a pleno en el mensaje de esta visión, tenemos que hablar de este ángel fuerte que trae este librito abierto. Y este ángel fuerte dice que viene envuelto en una nube, cubierto en una nube. Y cuando el cielo está cubierto, cuando no está despejado, sencillamente es un día nublado. Y vemos que en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla del día final, del día de Jehová, se lo simboliza como un día nublado. O sea, esto lo que nos está simbolizando es que viene juicio. Este simbolismo del ángel cubierto, envuelto en una nube, sencillamente representa juicio, hermanos, juicio. En el libro de Sofonías capítulo 1, versículo 15, se describe el día de la ira de Jehová que vendría sobre las naciones como un día nublado. Vayamos a Sofonías capítulo 1, versículo 15, Sofonías 1:15. Sofonías 1:15 dice: día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. El día nublado nos anuncia juicio, amados hermanos. Así que el día de la ira de Dios contra las naciones, gloria a Dios, justamente es utilizado el simbolismo de un día nublado. Y también en el libro de Salmos, si me acompañan por favor, Salmos capítulo 97, versículo 2 y 3, dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. ¿No? Alrededor de él, nubes. El simbolismo, ¿no? de estar cubierto por nubes. Juicio se aproxima. Ya el Señor no dará más advertencia. Ya advirtió demasiado y no se arrepienten. Aún viendo todo lo que les sucede, siguen en rebeldía, siguen
adorando a sus dioses de madera, de piedra, siguen blasfemando contra el Dios del cielo. Así que el simbolismo de la nube que envuelve a este ángel fuerte lo identifica como el mensajero de Dios que trae un mensaje de juicio y de destrucción. Y cuando estudiamos el contenido, o sea, el mensaje de este librito abierto que trae este ángel fuerte, veremos que ciertamente trae un mensaje de destrucción para los perseguidores de la iglesia, para los impíos, los rebeldes, los no arrepentidos. Pero este ángel también trae otro símbolo, y esto es a lo que me refería al adentrarme a la enseñanza. Trae otro símbolo, y trae un símbolo de un arco iris sobre su cabeza. Esto lo vimos también en la gloria de Dios, ¿sí? Lo vimos en la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en varias visiones, como en Ezequiel, en Daniel, aquí mismo en Apocalipsis, el simbolismo del arco iris sobre su cabeza. Y hay un doble mensaje en este símbolo, ciertamente viene envuelto en una nube con un mensaje de juicio y destrucción, pero también trae el signo de la misericordia de Dios, el arco iris, que simboliza el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de Noé luego del diluvio. Por lo tanto, con el símbolo de la nube vemos una amenaza de tormenta, ¿no? Pero a la par viene el recuerdo del pago y la promesa de Dios. Así que este ángel fuerte anuncia condenación y salvación. Ángel tiene que ver con un mensajero, amén. ¿Y quién es el que nos está revelando, nos está alcanzando este mensaje? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay un mensaje que anuncia condenación, pero también hay un mensaje que anuncia salvación. Viene nuestro Señor Jesucristo y hay dos destinos distintos, dos grupos de personas que recibirán diferentes recompensas, condenación y salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, destrucción de los impíos rebeldes, perseguidores de la iglesia, y redención de su pueblo oprimido y perseguido por las naciones de este mundo impío, hermanos. Y ciertamente la destrucción que anuncia el ángel, hermanos queridos, no es para toda carne, sino para el pueblo rebelde, perseguidor de la iglesia, para el cual la paciencia de Dios ya no estaba dispuesta a esperar más. Y es lo que estamos viendo en esta visión. Este ángel fuerte dice que clamó, y luego Juan oyó las voces de 7 truenos. Y estaba a punto de escribir el mensaje que había escuchado cuando de repente una voz directamente del cielo le dice: sella las cosas de estos 7 truenos, no las escribas. Le está diciendo, ya no hay más mensaje de advertencia, no escribas más. Obviamente que Juan va a seguir escribiendo, pero no advertencia, sino juicio de Dios. Sabemos muy bien, hermanos queridos, que la profecía continúa, tiene 22 capítulos, el libro de Apocalipsis. Él va a seguir escribiendo, pero ya no más advertencias, sino juicio. Juicio para los impíos, juicios para los no arrepentidos. Por supuesto, hermanos, entendemos que el trueno advierte de una tormenta venidera, así que el simbolismo de los truenos, sin duda, tiene que ver con la tormenta que se avecina, con la tempestad que se acerca, con la destrucción venidera, con la destrucción que se avecina. Las advertencias se acabaron, se viene el final para los enemigos de Dios, ya no hay más advertencias, no escribas más, Juan, se viene el final. No hay nada más que advertir, por eso no se le permite a Juan escribir ya más advertencias. No escribas más, ya no hay más nada que decir, ya no hay más nada que advertir. Por eso Dios no le permite a Juan que escriba, ya no hay más nada que decir. La paciencia de Dios llegó al límite, se agotó para dar lugar a la ira de Dios. Y la razón por la que Dios no permite que Juan escriba las voces de estos truenos
es que Dios no veía la necesidad de seguir advirtiendo a un pueblo que por su dureza de corazón ya no podía arrepentirse, ya no había más nada que hacer, no se iban a arrepentir. Por supuesto que la visión se va a seguir escribiendo, pero ya no más advertencia, sino que profetizará juicio y condenación. El tiempo de espera se había terminado y este ángel así lo declara en Apocalipsis 10:6, dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Listo? Se terminó, se agotó la paciencia de Dios, ya no hay más oportunidad. 6 advertencias tremendas que cualquier persona con 2 dedos de frente tendría que haberse arrepentido, pero está en la dureza de corazón, que tienen el entendimiento nublado, no ven más allá de sus narices, hermanos. Es terrible. El tiempo no sería más. El tiempo en el cual la paciencia de Dios había esperado llegó a su fin. Se terminó el tiempo que Dios había dedicado para todos los perseguidores de la iglesia, para que ellos se arrepintieran. Ahora sí les toca el juicio. Y el juramento de este ángel fuerte está relacionado con la decisión divina de no seguir advirtiendo a los enemigos de la iglesia. Ya está, no habría más dilación, no habría más tardanza. Había llegado el tiempo de juzgar. El fin de este mundo perverso llegaría a su fin. Este es el momento en donde la sangre de los mártires sería vengada. La trompeta del séptimo ángel no sería una advertencia, sino la consumación del misterio de Dios. Este misterio, por supuesto, es el que está revelando aquí el libro de Apocalipsis, amados hermanos. ¿Y cuál es? La derrota de los enemigos de la iglesia y la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Así que el misterio anunciado de antemano ya por el profeta Daniel, que en su momento él no lo pudo entender. Por eso el Señor le dice: no te preocupes. Esto no es para tu tiempo, es para largos días. Sella la visión. Ellos entenderán, los del tiempo final entenderán lo que tú no entiendes. Séllalo. Guarda este mensaje para que quede hasta aquellos días. Alabado sea el nombre del Señor. Y Daniel no pudo entender ni aclarar perfectamente esa visión porque no pertenecía a su tiempo. Y justamente es el misterio de la cuarta bestia, que tiene que ver con el Imperio Romano, ¿no? Hay gente que dice: bueno, pero la cuarta bestia, el Imperio Romano ya fue destruido. En realidad, no del todo, por eso lo vamos a ver más adelante, cuando habla de la bestia, ¿sí? Que era, no es y que será, ¿sí? Cuando habla de esa herida que parecía que estaba muerta y la gente se maravilló porque volvió a vivir, tiene todo que ver con este Imperio Romano que muchos creen que está completamente muerto, pero que en realidad sigue de alguna manera viviendo a través de países que surgieron del Imperio Romano, ¿sí? Porque si bien no sigue siendo ese imperio mundial, siguen manejando, digamos, al mundo a través de los países que han surgido del Imperio Romano, ¿sí? Y bueno, del Imperio Romano surgieron 10 reinos que se dividieron de allí, y de alguna manera continúa manejando los destinos de este mundo. Y esto fue profetizado por Daniel en su oportunidad en la figura de los 10 cuernos de la cuarta bestia, que en el mismo libro de Daniel son interpretados estos 10 cuernos como 10 potencias, 10 reinos, que bueno, por supuesto, 10 países que se originaron del desmoronamiento de este imperio romano, que actualmente se trata de Italia. Italia surgió del Imperio Romano. Italia,
España, Francia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Túnez. Así que dentro de estos 10 países simbolizados por Daniel como los 10 cuernos, y aquí también se los simboliza como los 10 cuernos, de allí surgirá el anticristo, el cuerno pequeño que surge de estos 10 cuernos de la cuarta bestia simbolizada en el libro de Daniel. Y cada vez, bueno, vamos recibiendo esta revelación de parte de Dios aquí en este libro, y cada vez que nos vayamos acercando más a ese tiempo todavía lo vamos a ir entendiendo más. Porque por algo Dios nos revela todo esto, para que no nos agarre desapercibidos, para que confiemos y sepamos cómo finalizará todo esto, y de que aún en medio de esta gran tribulación el Señor no nos suelta la mano. Y yo quiero que recordemos, cuando habla de estos 10 cuernos, de la visión, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 24 o 23 y en adelante. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, surgirán 10 potencias, 10 países, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, que en el mismo libro de Apocalipsis nos habla que blasfemará contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá a los cristianos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de tiempo. ¿Sí? Nos está hablando de 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el tiempo que está delimitado por Dios para que actúe en persecución este ser bestial, salvaje, por eso se lo identifica como una bestia. No solamente a él, sino también a este sistema mundial, ¿sí? Este sistema civil mundial que se ejercerá en todo el mundo y se levantará en persecución contra la iglesia. Así que este es el tiempo delimitado por Dios para que actúe en persecución contra la iglesia. ¿Para qué? Para purificar a su pueblo. Esta es la manera de purificar, de esta manera es que salen a relucir los verdaderos cristianos, ¿no? Porque ahora que todo está en paz, nadie nos persigue por predicar la palabra de Dios, cualquiera puede decir, bueno, yo soy cristiano y hablar así, pero en los momentos de persecución es donde realmente salen a relucir los verdaderos cristianos y, por supuesto, los cobardes que, por supuesto, ya no son más esos valientes que dicen yo soy cristiano, sino que, por supuesto, salen a relucir estos cobardes, estos tibios, estos hipócritas que simplemente están mezclados entre el pueblo, pero no son verdaderamente pueblo de Dios. Así que, mis amados hermanos, hay un tiempo limitado donde Dios le permitirá al anticristo ejercer su deseo bestial, ¿sí? Su deseo de levantarse en guerra contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, pero es un tiempo delimitado por Dios, ¿sí? Porque el que manda, el que pone y saca a los gobernantes es Dios, pero cuando ese tiempo delimitado por Dios llegue a su fin, cuando toda advertencia para arrepentimiento en este periodo corto de tiempo haya concluido, que es lo que estamos viendo aquí, y el tiempo de su dominio haya llegado a su fin, empezará el tiempo de su castigo, su desgracia y derrota total, ¿sí? Porque hasta ahora vienen siendo parciales, pero ahora sí se va a derramar todo el juicio de Dios y serán destruidos todos los impíos, todo lo que conocemos como mundo, los cielos, y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva para que moremos aquellos que hemos sido fieles y hemos perseverado en su gracia hasta el final. Y Juan es el mensajero de Dios, aquel que Dios utiliza para revelarnos estas cosas. Y noten ustedes que la tarea de Juan es proclamar este mensaje divino, y como yo les decía en el inicio, esto le trae felicidad,
felicidad inmensa, pero también le trae una profunda tristeza. Al mismo tiempo es un privilegio y una carga tremenda, porque Dios ya había mandado advertencia tras advertencia a este gobierno mundial, lo vemos de antemano, ya revelado antes de que suceda. Advertencia tras advertencia a las naciones perseguidoras de la iglesia. Así que aquí ahora anuncia que ya no habrá más advertencia, no habrá más tardanza. Después de las 6 trompetas llega el momento de pagar con tribulación a aquellos que atribulan a la iglesia del Señor. Y Juan tendría la responsabilidad como vocero de Dios de proclamar el mensaje de juicio y destrucción que aquí se revela. Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Señor quiere que profeticemos. Este mensaje es un mensaje que produce mucha felicidad en el corazón de los mensajeros de Dios, pero que también es una gran carga, porque mayormente la gente no acepta el mensaje de Dios. La gente sí le gusta la oferta de Dios, ¿no? Sí, la salvación, pero no las demandas, rechazan las demandas, y es uno y otro, no uno u otro. Así que, mis amados hermanos, aquí podemos ver que la base de esta visión es muy parecida a la del profeta Ezequiel, ¿sí? Que ahora lo vamos a leer. En los capítulos 2 y 3, aquí Ezequiel recibe una revelación. Yo quisiera que me acompañaran. Capítulo 2 y 3. Ezequiel, capítulo 2, versículos 3, 7 al 9. Capítulo 2, versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el versículo 7 al 9 dice: les hablarás pues mis palabras. Escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Sí? Un rollo o un libro es lo mismo, hermanos. Y es muy parecida a la visión de de Juan en Apocalipsis. Si vamos al capítulo 3, versículos 1 al 3, dice: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Lo mismo que le dijo a Juan. Y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, igual que Juan, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, como en el caso de Juan, Ezequiel recibió este mensaje de lamentación y de ayes, porque en el versículo 10 del capítulo 2 de Ezequiel dice: lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Si es un mensaje de lamentación, es un mensaje que trae juicio a los rebeldes. Así que cuando recibe la palabra de Dios le pareció dulce como la miel, pero así como en el caso de Juan, en la visión de Apocalipsis, después a Ezequiel le pareció amarga cuando le tocó anunciar la destrucción y el juicio para el pueblo de Israel, porque en Ezequiel 3:14 dice: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Así que en estos dos casos vemos el conflicto interno de los mensajeros de Dios. Cuando nos toca anunciar juicio,
Nuestra responsabilidad, por supuesto, es asimilar bien el mensaje que recibimos de parte de Dios, comerlo según el símbolo, y luego debemos anunciar este mensaje cuando la gente quiere escucharlo y cuando la gente no quiere escucharlo. ¿No? Porque no es que recibimos, ¡oh, qué bien este mensaje! No, recibimos muchos ataques a aquellos que predicamos el mensaje del Señor como se debe predicar, sin agregarle ni quitarle, ¿no? Con las bendiciones, la oferta de salvación y también las demandas de Dios. Escuchen o dejen de escuchar por su rebeldía, dijo en Ezequiel. Y allí viene la amargura de advertir y anunciar condenación. Cuando el pueblo no hace caso a las advertencias de Dios, hermanos, el mensaje se vuelve amargo, porque tan pocos lo reciben que este mensaje se convierte en amargura, ¿no? Porque vemos que la gente desprecia el mensaje, un mensaje que les abre las puertas a la salvación, y realmente esto produce mucha tristeza en nosotros. Nosotros sabemos que la gente está rechazando, que la gente se va a una condenación sin Cristo, y esto realmente produce mucha tristeza el rechazo de este mensaje por el hombre pecador. Así que, hermanos, tanto en la visión de Daniel como en la visión de Juan, se describe la dulce y amarga tarea que Dios ha dejado para la iglesia del Señor. La actitud manifestada primeramente por Ezequiel y años más tarde por el apóstol Juan es la que debemos tener todos los miembros de la iglesia del Señor como voceros del mensaje divino, de la revelación completa y perfecta de la Biblia. Lo que nos está diciendo es que profeticemos, que prediquemos, que exhortemos, que advirtamos. Y esta es una tarea llena de bendiciones y de gran gozo. No hay momento más dulce en esta vida en el que ayudamos, hermanos, humildemente a otra persona a entender las riquezas depositadas en la palabra de Dios. El privilegio de ver la luz llegar al corazón de aquel que antes vagaba perdido, sin guía, sin esperanza. Es algo maravilloso, hermanos, que nos debe animar e impulsar por estas almas perdidas, ¿no? Para seguir predicando y anunciando este mensaje salvador a las almas perdidas. Pero lamentablemente no siempre es recibido este mensaje. Y el caso es que muchas veces, demasiadas veces diría yo, este mensaje es rechazado, hermanos. La reacción del oyente no es fe, ni mucho menos amor por la verdad. Y cuando el cristiano acepta esta responsabilidad de anunciar este mensaje, tenemos que entender, queridos hermanos, que más veces será rechazado este mensaje. Es lo que nos está anunciando aquí en la visión, hermanos. Porque tendremos que proclamar con denuedo y amor las advertencias amargas de la condenación eterna sin Cristo, hermanos. Y más amargo todavía serán los muchos casos de personas que no harán caso a estas advertencias. Algunos se burlarán, se mofarán, hermanos. Nos dirán que nosotros somos unos creídos, unos orgullosos. Nos condenarán por contender por la palabra de Dios, siendo que la Biblia en Judas lo dice que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido anunciada en el pasado, porque este mensaje no es algo nuevo, es algo que ya fue plasmado a través de estas palabras que fueron escritas. Esto fue alcanzado en el pasado y nosotros tenemos que perseverar en esta palabra. Así que este mensaje se siente tan dulce en nuestra boca, tan dulce como la miel, pero también nos amargará el vientre, porque son los momentos más tristes en la vida del mensajero de Dios cuando rechazan este mensaje, ¿no? Porque uno quiere que puedan ser salvos las personas, ¿no? Es como que nos sentimos frustrados, porque no sabemos qué más hacer.
solo nos resta enseñar. Quisiéramos exigir la obediencia, pero no lo podemos hacer. Y por momentos es como que nos sentimos decepcionados, hermanos, porque podemos pensar por momentos que es culpa nuestra. Pero ¿qué más podemos hacer que enseñar, que transmitir este mensaje, hermanos? Si uno se siente mal cuando escucha doctrinas de demonio y la gente sigue a esas doctrinas y no escucha la verdad de Dios, y eso realmente nos amarga, porque le decimos, estamos leyendo lo de la Biblia, estamos en contexto, tenemos base bíblica, no es que nos hemos despertado y le estamos contando un sueño, que hemos visto una nueva visión y todas esas paparruchadas que dicen todos estos falsos profetas, hermanos. Así que el Señor nos dice, a través de este mensaje es necesario que profeticemos, hermanos. Es decir, ¿qué es profetizar? Hablar en nombre de Dios, ¿qué? Lo que a nosotros se nos ocurre, no, lo que ya está escrito. Eso es profetizar, hermanos. Leer la palabra de Dios, transmitir este mensaje sin agregarle ni quitarle. Por más que se burlen, por más que se opongan a la verdad con enseñanzas humanas, solamente tenemos que seguir enseñando año tras año. Amén. A muchos pueblos, naciones y lenguas. Prediquemos, hermanos, porque eso producirá fe y obediencia para salvación. Hay gente que nos va a escuchar, hay gente que no nos va a escuchar. No importa. Nosotros cumplamos con nuestra tarea, que es la de alumbrar en las tinieblas. Una tarea que produce mucho gozo, que es un privilegio, pero que también produce amargura al no ser recibido este mensaje y al saber que todas esas personas están cerrando la puerta de la salvación delante de ellas mismas. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, sigamos avanzando en el estudio de este libro maravilloso, como cada uno de los libros que están contenidos en este libro al cual nosotros llamamos Biblia. Que el Señor los bendiga.